por comenzar Análisis Fiscal, haciendo lo fiscal entendible para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una emisión más de su programa Análisis Fiscal. Soy su servidor, el doctor en Derecho, Juan Raúl López Villa, gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante referente a las facultades de la denominada Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene facultades para poder, o la pregunta es si tiene o no facultades para poder llevar a cabo el aseguramiento o congelamiento de cuentas bancarias de los particulares. Un tema que ha estado de moda, entre comillas, que ha sido muy sonado últimamente, pero el análisis al respecto es para saber si efectivamente esta autoridad pues tiene facultades para llevar a cabo este tipo de situaciones. Recordemos que todo esto obedece a la necesidad de México de incorporarse también a la determinación que en su momento llevó a cabo la OCDE, y recordemos que México forma parte todavía de la OCDE como el patito feo que siempre incorpora tardíamente estas medidas. Pero curiosamente la ley contra el lavado de dinero, que también se le conoce como antilavado de dinero, pues es una ley que no es nueva, tiene ya varios años que se incorporó en nuestro país, pero por algunas circunstancias no ha sido el éxito que se esperaba en este tipo de determinaciones de parte de la autoridad. Acompáñenos y vamos a ver cuáles son las determinaciones que en su momento ha emitido la Suprema Corte de Justicia en este tema tan escabroso, tan interesante, pero que desafortunadamente también ha implicado en algunos casos que la autoridad rebase esas facultades e incluso caiga en cuestiones de arbitrariedad. Fue muy sonado en estos últimos días que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de varias universidades, si no me equivoco, a nivel nacional. Y bueno, pues precisamente las personas afectadas, los representantes de la universidad, promovieron un amparo indirecto y obtuvieron la suspensión provisional y definitiva. Vamos a analizar en qué consiste esta facultad y, dicho de otra forma, en qué casos sí puede la autoridad efectuar este tipo de determinaciones y decisiones. Pero antes de empezar, permítanme comentarles que pues ponemos a su disposición nuestro nuevo canal de YouTube, que es López Villa, Juan Raúl López Villa, en el cual abordamos cada semana durante 10 minutos nada más temas interesantes, temas importantes que tienen que ver particularmente con las reformas fiscales e incluso con temas que a veces no son tan fiscales, como algún tema que también vamos a abordar respecto y que también aquí esperemos abordar en algún momento, sobre cuáles son también los lineamientos que deben llevar a cabo, que deben aplicar, que deben implementar todas las empresas que quieran llevar a cabo la reactivación económica y que se encuentren en cualquiera de las clasificaciones que establece la publicación que se ha emitido a nivel federal y a nivel local en la Ciudad de México, incluso algunas como actividades esenciales, otras no tanto, pero cuáles son los requisitos que deben de satisfacer puntualmente para efecto de poder estar al día con esas disposiciones y normatividades. En caso contrario, la autoridad federal o local podrá ejercitar sus facultades de verificación y en su momento incluso hasta poder determinar sanciones que van desde una multa hasta la misma clausura de local en el cual llevan a cabo, prestan sus servicios estas empresas. Es un tema vigente, un tema inminente en el cual las empresas que ya empiecen a operar pues tendrían que cumplimentar y llevar a cabo ese tipo de regulaciones. Es curioso que, dicho sea de paso, pues que no todas las regulaciones federales coinciden con las locales. De hecho, en el caso de la Ciudad de México, pues se establecen más requisitos que a nivel federal, por ejemplo. Pero bueno, ese es un punto que queremos comentarles. También comentarles que estamos en Spotify con el nombre de su servidor en un programa que se llama Acciones Fiscales y en donde también resumimos en un plazo muy breve algunos tópicos en materia fiscal. Y finalmente invitarlos también a nuestro muro de Facebook, Juan Raúl López Villa y López Villa Asociados, para que pues intercambiemos puntos de vista sobre temas vigentes de actualidad, por supuesto, en materia fiscal. Y finalmente, pues señalaríamos que también colaboramos en una revista que se llama
Prontuario de Actualización Fiscal, conocido también como PAF, en donde regularmente escribimos artículos en materia fiscal. Y bueno, después de estos comentarios, señalaríamos entonces cuáles son las autoridades entonces que llevan a cabo la aplicación de esta ley, también conocida como Ley Antilavado de Dinero. En este punto es interesante señalar que en nuestro país, como tal, no existe una ley que se llame literalmente Ley en contra del lavado de dinero. Habla de recursos de procedencia ilícita, como si el mismo legislador estuviera tocando un tabú, pues no le llamó nunca Ley contra el lavado de dinero, sino contra recursos de procedencia ilícita, pero para efectos prácticos le podríamos llamar de esa manera. En ese sentido hay que irnos desde el antecedente inmediato para este tema, hablando de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, para efectos si tiene o no facultades para congelar cuentas bancarias de los particulares, o si en dado caso eso pudiera dar lugar a lo que se podría considerar como una arbitrariedad, y en dado caso que así fuera, pues ver si es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de este tipo de determinaciones. En primera instancia, entonces, vamos a señalar que México pertenece a un grupo que se llama GAFI, y este GAFI, por su denominación en inglés, se le conoce como Grupo de Acción Financiera Internacional. Y este Grupo de Acción Financiera Internacional, que en inglés es Financial Action Task Force, por sus siglas en inglés, pues es un organismo a nivel internacional e intergubernamental que pues no se encuentra adherido específicamente a ningún otro organismo, pero sí tiene físicamente su secretaría establecida desde 1992 y pues forma parte y se encuentra en la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la famosa OCDE. Esta está creada en París y, tiene su sede en París, y este organismo fue creado en 1989 por el famoso Grupo de los 7. Estos países más desarrollados son los que establecieron precisamente la creación de distintos organismos, precisamente para regular aspectos legales a nivel financiero internacional, y esencialmente estaba constituido en principio por 16 países. También en este sentido, pues forman parte también de estos países organizaciones como el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y la Comisión Europea, así como distintos miembros asociados y 25 organizaciones internacionales, dentro de los que se encuentran incluso el Fondo Monetario Internacional y la misma Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial. En este contexto, entonces, este organismo es el que ha determinado o sugerido a distintos organismos establecer mecanismos para determinar, rastrear y sancionar, por supuesto, aquellos ingresos que se presumen de orden ilícito y que, derivados también del narcotráfico o incluso para financiar el terrorismo, esto a efecto de tomar acciones o determinaciones de carácter eficaz, pues para inhibir y afectar este tipo de situaciones. Hay que señalar, y es importante también indicar, que una de las medidas que indirectamente se han aplicado en nuestro país y que también es materia, y creo que ya lo analizamos en este programa, referente a la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Esta también pues persigue o busca inhibir de alguna manera pues aquellos ingresos que han sido derivados de actividades ilícitas, a efecto de que la autoridad lleve a cabo un procedimiento a través del ejercicio de la acción de extinción de dominio a través del Ministerio Público, pues para poder que los particulares pierdan se extinga la propiedad de los mismos a través, en principio, de un procedimiento, de un juicio, aun cuando dentro del mismo, como ya hemos comentado, existe la posibilidad de que la autoridad se anticipe, asegure los bienes y los saque a remate. Ese es uno de los temas muy, muy interesantes, en el cual implica pues que el particular pueda quedar, o quede más bien, en estado de indefensión al violentarse y afectarse en forma directa el debido proceso, porque incluso es curioso, existe una jurisprudencia o varias jurisprudencias de parte de la Suprema Corte de Justicia que establece que en materia de extinción de dominio no aplica el debido proceso, literalmente. En ese contexto, entonces, pues es todo un tema interesante, aunque también, si bien es cierto, la Ley Nacional de Extinción de Dominio no es la primera
que regula el aspecto de extinción de dominio, sí, con esta nueva administración hay que señalar pues que fue más enfática o más dura en la regulación y aplicación de este tipo de medidas. En ese sentido, entonces, hablaríamos de que esta medida o esta implementación, al incorporarse en México a este tipo de medidas, pues buscan o pretenden regular este tipo de situaciones que generalmente se llevan a cabo, se utilizan a través del sistema, o se utiliza más bien el sistema bancario para implementar lo que se le conoce como el blanqueo de dinero o el blanqueo de fondos, el blanqueo de capitales, pues que generalmente, desafortunadamente, pues provienen del narcotráfico. Y esto pues implica también la regulación del lavado de activos y de este tipo de medidas para efecto de llevar a cabo pues por parte de las actividades ilícitas de las personas que están involucradas en este tipo de actividades, pues el financiamiento esencialmente al narcotráfico, también a organizaciones de orden terrorista, y pues en Europa pues se ha regulado incluso para evitar y para afectar directamente, para inhibir directamente el aspecto financiero de estas organizaciones terroristas e incluso que financian armas de destrucción masiva. Vean lo delicado y lo complicado que esto puede generar o implicar respecto de la forma a través de la cual se lleva a cabo esta regulación. Hay que referir que el famoso Gafi que estamos comentando emitió una serie de recomendaciones a nivel internacional a efecto de determinar, de fijar, de establecer en forma enfática cuáles son estas recomendaciones que consisten esencialmente en un marco de carácter conceptual para la implementación legal y normativa a nivel internacional de cada uno de esos miembros de esas organizaciones para fijar y establecer estándares internacionales. De tal suerte que todas estas regulaciones, incluyendo la famosa ley contra el lavado de dinero, pues no es o no se llevó a cabo o no se emitió por una iniciativa de algún diputado espontáneo, sino obedece generalmente también incluso, como lo ha sido y ya lo hemos comentado, las reformas fiscales 2020, a la iniciativa que tuvo en su momento la OCDE para con nuestro país, para implementar este tipo de medidas para inhibir también y regular en una forma más estricta y evitar la defraudación fiscal y la evasión fiscal. Esta situación obedece también en gran medida al hecho de que en el momento en que México se incorpora al aspecto de la globalidad, pues tiene necesariamente que incorporar, adecuar, establecer, implementar nuevas medidas jurídicas en su entorno jurídico, por supuesto, para estar acorde con estas recomendaciones o estas medidas que hemos señalado. Y ya habíamos indicado que desde el momento en que México se incorpora al GATT, Organización General el GATT, General Agreement Trade and Tariff, que por sus siglas en inglés implica esta organización, el famoso GATT, pues implica que se adecue a normatividades de orden internacional que posteriormente, como hemos señalado, se convertiría en la Organización Mundial de Comercio, en la OMC. Pues estas medidas implicaron también en su momento la modificación de la Constitución, la creación de una ley aduanera, la creación de una ley de comercio exterior, la modificación en cuestiones de regulación en materia administrativa, y por supuesto en el ámbito financiero no ha sido la excepción, en otro contexto por supuesto, pero al final del día también a iniciativa directamente para que pues en México, nuestro país, adecue todas estas normatividades a su propio ámbito. Recordaríamos que a partir prácticamente de 1982 empieza toda esta vorágine de cambios que México empieza a efectuar y se empieza a ver a través de esta modificación gradual de los ordenamientos legales que en nuestro país estábamos casi aislados de este ámbito de globalización, que también, como dicen algunos autores, no solamente se globalizó el aspecto de la economía, sino también la pobreza. Y en este sentido, ahorita, en estas épocas, lo que estamos viendo es exactamente una postura completamente opuesta respecto a la globalización. Pues si les parece, nos vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos para seguir hablando sobre este interesante tema. Gracias. Estás escuchando Análisis Fiscal. En un momento regresamos.
de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Estamos de vuelta con Análisis Fiscal. Continuamos. Continuamos con esta segunda parte de su programa Análisis Fiscal y estábamos hablando de la importancia que tienen las recomendaciones del GAFI a nivel internacional para la implementación de todas las medidas que ha tenido o llevado a cabo nuestro país en materia esencialmente contra el lavado de dinero. Hay que referir que este tema pues no es nuevo, que este tema ya tiene muchos antecedentes y aunque México entró a nivel internacional un poquito tardíamente por estas recomendaciones internacionales, pues se encuentra obligado a llevar a cabo este tipo de sanciones de orden financiero, principalmente para inhibir el lavado de dinero que se utiliza pues para fines de orden ilícito, por supuesto, y que se encuentra obligado a llevar a cabo la implementación de distintas medidas precisamente para este tipo de situaciones que habíamos señalado. También es importante referir que, acorde con lo que establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues se adecua o se adopta este tipo de medidas de orden internacional a efecto de que el Estado mexicano pues cumpla esencialmente con un aspecto medular en el aspecto de inhibir las cuentas o los movimientos financieros. Hay que reconocer que gran parte de estas operaciones en materia financiera pues derivan o se llevan a cabo a través de ese blanqueamiento en el sistema financiero. Y no con esto estamos culpando o señalando que el sistema bancario en nuestro país pues sea el que lleve a cabo este tipo de actos, sino a nivel internacional, a nivel mundial, el sistema financiero juega una parte medular, una parte importantísima para poder llevar a cabo todos estos mecanismos que implican, como ya habíamos dicho, el lavado de dinero. Y esto implica entonces el aseguramiento de cuentas por parte de las autoridades mexicanas para llevar a cabo este tipo de medidas. A final del día, el grupo de los 7 y el GAFI que habíamos señalado, pues es el que va a establecer los estándares y las medidas normativas a nivel internacional para promover precisamente esta implementación de orden efectivo para estas medidas regulatorias, medidas específicas, para combatir esencialmente lo que se le conoce como lavado de dinero, cuando este obviamente proviene presumiblemente de operaciones de carácter ilícito. Y este tipo de medidas, pues a final del día, pretenden también afectar esencialmente este sistema, porque hay que señalar que es todo un sistema, toda una mecánica, y existen distintos mecanismos para llevar a cabo el blanqueamiento o el blanqueo de este dinero. Hay que señalar que existen también a través de estas monedas electrónicas pues distintos tipos de medidas a través de las cuales también ya se ha estado adecuando también pues las organizaciones delictivas a estas nuevas contextos de orden electrónico.
y en ese sentido, bueno, pues existen áreas especializadas dentro de la unidad de inteligencia financiera, pues para detectar esta industria de lavado de dinero y combatir la misma a través de estos tipos de medidas y de estándares de carácter internacional para efectivamente aplicar estas determinaciones internacionales. Hay que señalar que también pues debe de existir de parte de nuestro país esa relación, esa comunicación directa y exacta a nivel internacional, cuando a nivel internacional se le requiera también que se lleve a cabo el congelamiento de cuentas en territorio nacional, siempre que exista, por supuesto, una solicitud de orden o de carácter expreso para la cooperación por parte de algún Estado que forme parte de estos grupos que hemos señalado, con la finalidad de llevar a cabo o acatar este tipo de medidas de orden internacional. Pero ¿dónde está precisamente esta parte delicada, en donde quiénes son las autoridades que pueden intervenir? Se encuentra entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, se encuentra la Fiscalía General de la República, y también dentro de la misma Secretaría de Hacienda está la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo puede llevar a cabo este tipo de actividades? Y antes que nada hay que señalar que uno de los estándares internacionales en cuanto a estas medidas que se llevan a cabo para determinar estos procedimientos administrativos es el establecer una lista de personas bloqueadas, es decir, determinar cuáles son este listado de personas que están incurriendo en este tipo de situaciones. Y en este caso, en este contexto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia ha referido y ha establecido en forma enfática que este bloqueo deriva, por supuesto, de este tipo de determinaciones internacionales y atiende o deberá atender esencialmente a una solicitud expresa de un Estado miembro de los grupos internacionales de los cuales México forma parte, que ya habíamos comentado. En ese sentido, este bloqueo de cuentas debe de estar basado esencialmente en una norma que se relacione, que se vincule en forma directa con un procedimiento específico, ya sea de orden jurisdiccional o de orden administrativo. Esto implicaría que pudiera caerse en la violación del principio de seguridad jurídica, o que se estuviera vulnerando este principio. En ese sentido, en pocas palabras, señalaríamos que ya existe un precedente importante y trascendental para considerar la cuestión de la procedencia de parte de las autoridades para llevar a cabo o ejercitar esta facultad, que si bien es cierto lo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá necesariamente que cumplir con una serie de requisitos que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, esencialmente para efecto precisamente de evitar la vulneración o la violación flagrante de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Y nos referimos a la tesis segunda diagonal J 87 de 2019 de la décima época de la segunda sala, que establece literalmente lo siguiente: suspensión provisional, reglas para su otorgamiento cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y establece lo siguiente: a consideración de esta segunda sala, atendiendo a una ponderación del interés social, la no contravención a disposiciones de orden público, así como el principio de apariencia del buen derecho, en el juicio de amparo es posible otorgar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Sin embargo, en su caso, dicha suspensión provisional se concederá de manera condicionada, esto es, no surtirá efecto si el bloqueo se emitió a partir del supuesto válido que fue reconocido jurisprudencialmente por esta segunda sala, consistente en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueran reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con documentación que sustente la existencia
de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas formulada, señala el punto. Antes de continuar, bueno, pues señalaríamos que existe, en principio, sí procede el amparo indirecto en contra de este tipo de determinaciones, pero esta es la salvedad. Tendría que cumplir entonces con las excepciones que establece en dado caso, la autoridad para efecto de la procedencia del mismo. Entonces se establece, al tratarse de un supuesto excepcional, dicha autoridad habrá de contar con un documento que sustente la existencia de una solicitud expresa del bloqueo de cuentas formulada por una autoridad extranjera o organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de índole acorde justamente a un tratado bilateral o multilateral. Lo anterior implica que al momento de dictarse la suspensión provisional, la autoridad debe acreditar tal escenario, en tanto podrá no ordenar el levantamiento del bloqueo, pero tendrá la carga procesal de exhibir en el informe previo la documentación fehaciente de que está en el supuesto de excepción para el dictado de la suspensión definitiva. Y este sería, un antecedente muy importante que determina que la unidad de inteligencia financiera pues tendría entonces que establecer esta justificación o este razonamiento para la procedencia de la misma. También es importante referir que esta tesis de contradicción tiene como precedente otra tesis que habla del congelamiento de cuentas bancarias atribuida a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aun cuando el quejoso desconozca este acto, sus motivos, y es improcedente conceder la suspensión. Quiere decir entonces que para efecto de que proceda la suspensión provisional, en el caso de que la unidad de inteligencia financiera llevara a cabo el congelamiento de cuentas, tendría que no existir entonces una orden a nivel internacional para el congelamiento de las mismas. Pero viene aquí otro punto interesante. También es importante referir que la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en principio, ojo, y esto ahí lo subrayamos, le ponemos mayúsculas, no tiene facultades para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias, porque en principio es una atribución exclusiva del Ministerio Público de la Federación. Es decir, en primera instancia, si bien es cierto, tiene facultades, tendría que requerirle al mismo Ministerio Público y a su vez solicitar la orden por parte del juez competente para que una vez otorgada esa orden procediera el congelamiento o el bloqueo de las cuentas bancarias. De no cumplir con ese requisito, como lo establece la jurisprudencia que acabamos de señalar, procedería entonces el amparo indirecto en contra de ese acto de aplicación o en ese tipo de aplicación o ese tipo de actuación de la autoridad, y en ese contexto entonces procedería la suspensión provisional. Y en ese sentido, de forma indebida o de forma arbitraria, podríamos señalar, pues implicaría, si la autoridad lleva a cabo el bloqueo de las cuentas bancarias en los términos que acabamos de señalar, pues implicaría una violación directa, por supuesto, a la misma Constitución, los términos que ya habíamos señalado, y por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues llevar a cabo pues este tipo de medidas de aseguramiento, pero pues tendría que llevarse a cabo conforme a los requerimientos de legalidad que para tales efectos establece esas mismas regulaciones o la misma Constitución al respecto. En ese contexto, entonces, pues tendría que cumplir con este tipo de requisitos de legalidad, porque en caso contrario también se estaría violentando o violando el principio que establece el artículo 21 de la Constitución, al invadir de alguna forma las facultades del Ministerio Público, en el sentido de que únicamente puede llevarse a cabo a través de este control judicial y a petición del Ministerio Público, de tal suerte, dicho de una forma más coloquial, que en los casos en los que la Unidad de Inteligencia Financiera, por más que efectivamente existan elementos que acrediten la procedencia ilícita de esos recursos, será necesario que se lleve a cabo ese procedimiento de carácter jurisdiccional para que sea a través del Ministerio Público el que se requiera ese tipo de determinación y de orden, y con ello quede conforme a derecho plenamente justificado.
De ahí entonces que desafortunadamente se han llevado a cabo distintos tipos de prácticas en esta administración que violentan en forma directa y flagrante pues las disposiciones legales y constitucionales. Una es hacer público a través de los medios de comunicación pues las acciones que está llevando a cabo la autoridad y a quién le van a congelar cuentas y por qué están llevando a cabo ese tipo de procedimiento, y hacer pública la referencia de una situación que todavía está sub iudice, es decir, estarían violentándose también aspectos de derechos humanos en materia de debido proceso, puesto que no le están dando vista a la otra parte y están haciéndolo público indebidamente antes de tomar o llevar a cabo estas acciones. Y el otro punto pues sería obviamente el ejercitar esas facultades en forma indebida. Si les parece, nos vamos a unos comerciales y regresamos en unos segundos. Estamos de vuelta con Estás escuchando Análisis Fiscal. En un momento regresamos. Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia, en todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Continuamos con esta siguiente parte de su programa Análisis Fiscal, y estábamos señalando sobre el aspecto de la ilegalidad de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para llevar a cabo este tipo de situaciones. No con ello estamos tildando de que todos los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera estén violentados, impliquen la ilegalidad. Antes de continuar, le mandamos un cordial saludo a las personas que nos están sintonizando en este momento, con todo gusto. Para la señorita Lidia Pérez, gracias por saludos. Isabel González Sánchez, gracias por sintonizarnos. Y señalamos precisamente el tema en donde nos habíamos detenido, referido, y señalaríamos en este sentido que pues la ley que regula este tipo de situaciones, antes que nada, su nombre exacto, que quedó un poco largo, es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que también se le conoce como Ley contra el Lavado de Dinero. Pero también es importante referir que particularmente esta ley determinó y estableció en forma muy concreta en su artículo 17 cuáles son
presuntivamente o presumiblemente esas áreas que considera o que determinó el legislador en forma a priori, a través de las cuales regularmente se puede llevar a cabo en la práctica y conforme a la experiencia internacional se ha determinado cuáles son esas áreas a través de las cuales regularmente se lleva a cabo ese lavado de dinero, ese blanqueo de capitales. ¿Por qué se le conoce con el término de lavado de dinero? Es un tema simpático porque recordarían ustedes que en la época de los 40, pues precisamente la mafia en los Estados Unidos, particularmente en Chicago, ese dinero mal habido, pues lo utilizaban o lo blanqueaban a través precisamente de lavanderías, es decir, no es un término acuñado, inventado, metafórico, sino en la práctica en esas épocas se lavaba el dinero precisamente, literalmente a través del establecimiento de lavanderías. Y ese es el origen, digamos, por el cual se utiliza ese concepto. Entonces estábamos señalando que el artículo 17 de esta famosa ley federal para prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocida como ley antilavado de dinero, establece cuáles son las áreas o denominadas como vulnerables. ¿Qué significa eso? Pues cuáles son aquellas áreas en las cuales presumiblemente va a haber mayor posibilidad de que el particular que esté cometiendo este tipo de actos ilícitos y esté obteniendo ingreso de procedencia ilícita, que por supuesto nunca va a poder justificar de ninguna manera, lo cual por otro lado, dicho del lado del Servicio de Administración Tributaria, pues indirectamente también podría determinar o detectar a través de ¿qué? Pues del ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando el mismo contribuyente no pueda justificar esos ingresos, esas altas cantidades, a través de elementos de materialidad o legalmente justificables que demuestren pues la debida justificación o legal entrada de esos ingresos a sus cuentas bancarias. En ese contexto, entonces, la ley contra el lavado de dinero establece precisamente cuáles son estas formas a través de las cuales se puede lavar el dinero. Entonces, lo que establece el artículo 17 es lo siguiente. Primero, aquellos actos vinculados a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a disposiciones legales aplicables o se lleven a cabo al amparo de permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, es decir, todo lo que tenga que ver entonces con aquellos juegos, con apuestas, concursos, sorteos, obviamente incluso llevados a cabo a través de estos permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación bajo la Ley Federal de Juegos, Sorteos. También la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos, o en general la entrega o pago de permisos y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de estas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Ese sería, digamos, el primer supuesto. El segundo que establece el artículo 17 es la emisión, comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios de crédito, tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que estas fichas que ustedes ven ya prepagadas en el súper, incluso en la caja, pues pueden prestarse a cuestiones de lavado de dinero, es decir, aquellas que impliquen alguna prestación de servicio prepagada o que constituyan también instrumentos de almacenamiento de valor monetario, pues estas tarjetas de débito, tarjetas a través del cual se pueden pagar servicios, también implicaría este tipo de área de vulnerabilidad, siempre y cuando establece la fracción segunda del 17, en función de tales actividades el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente y dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de tarjeta sea igual o superior el equivalente a 805 veces el salario mínimo de la Ciudad de México
y en el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente de la Ciudad de México por operación, y los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario lo regulará el reglamento de la ley. También serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de tarjeta sea igual o superior al equivalente a 1,285 veces el salario mínimo en la Ciudad de México. Es importante recordar que pues la Comisión Nacional Bancaria tiene dentro de sus normatividades no solamente las normatividades a nivel local, sino también a nivel internacional, y dentro de ellas establece muy claramente una de las medidas respecto de los ingresos de las personas. Van a decir ustedes, bueno, pues puede haber muchas personas que no reporten sus ingresos, puede haber muchas personas que ya no se van a dar, que no se dan de alta, que están dentro del comercio informal. Aún en esas circunstancias, por supuesto, que para efectos fiscales pues van a ser contribuyentes en ese contexto. Es decir, el hecho de que no se hayan dado de alta no quiere decir que la autoridad no las pueda auditar. ¿Cómo los va a rastrear? ¿Cómo los va a ubicar? ¿Cómo los va a determinar? Pues a través de la información que la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores le pueda reportar al Servicio de Administración Tributaria. Recuerden que la Comisión Nacional Bancaria finalmente es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, es un organismo ejecutor. Por tanto, tendría que cumplir cada una de las órdenes o de los requerimientos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pueda requerir, o incluso el mismo SAT. Y a lo que me refiero respecto a esas regulaciones internacionales de la Comisión Nacional Bancaria, son las operaciones inusuales que pueda llevar a cabo el particular, el contribuyente, que obviamente el SAT le daría vista en forma inmediata a la Unidad de Inteligencia Financiera para que en su caso debidamente se integre en su momento una carpeta de investigación, se lleve a cabo el procedimiento como deba de ser, y en su caso le requiera al Ministerio Público, para que a su vez le requiera al juez, para que exista una orden para que se lleve a cabo el congelamiento de las cuentas. Pero antes de ello también hay que recordar que a través del ejercicio de las facultades de comprobación, es decir, a través de las visitas domiciliarias, la autoridad también podría detectar ahora sí el blanqueo de dinero o aquellos ingresos que no quedarían debidamente justificados y que también, independientemente de que pudieran dar como consecuencia la defraudación fiscal, pues también podría implicar el delito de lavado de dinero. Vean los efectos o las consecuencias al respecto. La fracción tercera del artículo en comento 17 de la ley contra el lavado de dinero, pues establece que la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero distinta a la realizada por entidades financieras. Recordaremos que hace algunos años se pusieron de moda, hace como 20 años, estos famosos cheques de viajero, y con ello pues también se puede prestar al lavado de dinero. Y dice el segundo párrafo de la fracción tercera del 17 de la ley que serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando la emisión, comercialización o comercialización de los cheques de viajeros sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal. La fracción cuarta del artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero establece también como actividad vulnerable el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de los sujetos distintos de entidades financieras. Hay que recordar que precisamente estas actividades son vulnerables porque presuntivamente, la persona que lleva a cabo, realiza esas actividades, recibe dinero en efectivo y tiene que reportarlo mensualmente ante el Servicio de Administración Tributaria. Por eso es una actividad vulnerable, porque se supone o podría implicar, más bien a criterio de la autoridad, pues que este ingreso implicaría una falta de control o un ingreso no reportado a las autoridades fiscales, y con ello que pues simular una serie de actos ante las autoridades fiscales y con ello pues blanquear o simular actos para blanquear esos fondos. Y en la fracción cuarta se establece el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones, como ya habíamos dicho, de mutuo, de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a entidades financieras. No sé si han visto, es bien común y más desafortunadamente en estas épocas, pues que abundan anuncios hasta en el metro en donde establecen
pues la posibilidad de que una empresa le preste, entre comillas, dinero fácil a un particular con una garantía simple, es un mutuo, a veces sin interés o sin garantía. Y bueno, lo vamos a ver más adelante después de estos comerciales. Gracias. Estás escuchando Análisis Fiscal. En un momento regresamos. Un país con más de 127 millones de habitantes, con jornadas interminables, donde el tiempo corre deprisa y los problemas siempre nos alcanzan. Preparados estamos, disponibles para ti. Cerrando tratos, importando ideales, exportando sueños, optimizando tu economía, cuidando de ti y de tu familia. En todo momento, la mejor solución para ti. Encuéntranos en Retorno de los Mirtos número 68, Colonia Jardines de la Florida, Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México. Código postal 53130. Contáctanos. Teléfonos 4752-4577 y 4752-4578. Página web www.bpaasociados.com. BPA, Barrios Parrilla y Asociados. Con Análisis Fiscal. Continuamos.
determinaciones, no en el sentido de considerado de emitir juicios de valor si esa persona tenía o no ingresos ilícitos o no, sino respecto de la actuación de la autoridad en cuanto a no cumplir cabalmente con las determinaciones jurídicas, en el sentido de que todas las autoridades únicamente pueden llevar a cabo los actos que la ley les prevé, que la ley en forma clara, en forma precisa les puede otorgar, de tal suerte entonces que una autoridad no podrá llevar a cabo aquellos actos que la ley no le permite, que la ley no le otorga, que la ley no le faculta, y con ello implicaría la violación directa de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional y 21 de nuestra misma Constitución, independientemente de que tenga las facultades, de que haya incurrido el mismo particular en este tipo de prácticas o no. Lo cierto es que la autoridad, para el ejercicio de sus facultades, tiene que apegarse inexorablemente a los requisitos y al mandato constitucional establecido en los artículos de referencia, de tal suerte que si la autoridad no cumple o violenta u omite esos requisitos, por más que ese particular sí haya incurrido en esos actos ilícitos o irregulares, o como ustedes quieran llamarle, pues la autorización o la actuación más bien de la autoridad en este sentido estaría cayendo en una situación de irregularidad, una situación de ilegalidad. Y finalmente señalaríamos que la fracción quinta del artículo 17 de la Ley contra el Lavado de Dinero establece que es una actividad vulnerable la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los mismos bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. En pocas palabras, una de las áreas vulnerables es el área de la construcción, porque ahí generalmente se paga. Existen, yo diría que prácticas indebidas, en el sentido de que a muchos trabajadores no se les transfiere a través de tarjetas, sino se les paga en efectivo y se les paga semanalmente, a veces incluso conforme al avance. Esta práctica común, implica el manejo, el flujo de efectivo, que en otro tipo de escenarios o simulaciones pues pudiera prestarse a la cuestión del lavado de dinero. Y en ese sentido, esta prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles puede implicar ese sentido. Por tanto, las empresas que lleven a cabo este tipo de prácticas, este tipo de operaciones, pues tendrán que darle aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando ese acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8,025 veces el salario mínimo vigente del DF en la Ciudad de México. Es decir, tendrían que darle ese reporte, se refiere a la Secretaría de Hacienda, pero realmente ese reporte se turna al Servicio de Administración Tributaria. Es decir, para que la autoridad tenga una referencia, un control, una supervisión sobre la justificación, esa es la palabra, de esos ingresos. Y una de las áreas más vulnerables y más delicadas y más importantes, por supuesto que lo es sin lugar a duda, la referente a la venta de metales preciosos, de joyas, de piedras preciosas, incluso de relojes. Y esta es un área a la que se refiere la fracción sexta de la ley en comento, que se refiere a que la comercialización o intermediación que sea habitual o profesional de metales preciosos, de piedras preciosas, de joyas o de relojes que involucren operaciones de compraventa de dichos bienes o de actos o operaciones, siempre y cuando su valor sea igual o superior al equivalente a 805 veces el salario mínimo vigente de la Ciudad de México, excepto de aquellos en los que intervenga el Banco de México. En este contexto, entonces, propiamente la venta de joyería y de relojes es un área esencialmente vulnerable, porque hay que reconocer que mucha gente pues carga efectivo y hace la venta, y hace la compra, de esos bienes, y ese dinero se tiene que reportar y justificar. Un punto también interesante que en algún momento implicó una situación novedosa en la aplicación de este tipo de regulaciones es que se tiene que pedirle el nombre, los datos de la persona que está adquiriendo esos bienes para reportarlo a la Secretaría. Uno de los requisitos esenciales precisamente es que en ese reporte que se envía a la autoridad pues se señale el nombre de la persona que llevó a cabo este tipo de operaciones
en cuanto a las cantidades que fije la autoridad. Otro de los temas que valdría la pena en algún momento ahondar más sobre esto es el caso de la compraventa de obras de arte. La comercialización habitual o profesional de obras de arte, hay que decirlo literalmente, ha sido una de las formas, de los mecanismos, de las fuentes a través de las cuales pues muchas personas que se dedican a estas actividades ilícitas han blanqueado el dinero. Y no estoy dando ideas con ello, sino me estoy refiriendo a la fracción séptima de la ley en comento. Es decir, cómo blanqueo, cómo disimulo, cómo se hace o se lleva a cabo una simulación, cómo se camuflajea, valga la expresión, un dinero mal habido, pues comprando obras de arte, porque al final del día esa obra va a seguir subiendo su valor o va a tener un valor muy particular en el mercado, obviamente siempre y cuando esté debidamente certificada su autenticidad y demás, y con ello pues quedaría ahí depositada, garantizada que ese dinero en el momento en que lo saquen a remate pues no solamente se va a recuperar el valor que se invirtió, sino hasta más cuando se trata de obras de arte muy precisas, muy especiales, y con ello pues es una forma a través de la cual se blanquean los ingresos de operaciones ilícitas, siempre y cuando su valor sea superior o equivalente a 2.410 veces el salario mínimo. Y también, pues señalamos dentro de otros puntos, ya se nos está acabando el tiempo, la comercialización o distribución habitual de vehículos, en la compra-venta de vehículos nuevos, usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Aquí el valor tiene que ser superior o equivalente a 3.210 veces el salario mínimo. Y finalmente la prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos, la prestación habitual de servicios de traslado, de custodia de dinero, de valores. Este es un área grotescamente pues delicada, vulnerable, porque pues obviamente maneja ese tipo de bienes. También la prestación de servicios profesionales de forma independiente y que tengan que ver con las operaciones de compraventa, administración y manejo de recursos de valores de cualquier tipo de activo de clientes, manejo de cuentas bancarias, de ahorro de valores, organización de aportaciones de capital, entre otros. La constitución, escisión, fusión u operación de personas morales. Esto es para efecto de los notarios, que por supuesto tienen que llevar a cabo ese reporte de operaciones. Las prestaciones de servicios de fe pública, hablamos de notarios, hablamos también de corredores públicos, el otorgamiento de poderes, la constitución de personas morales, la constitución, modificación de fideicomisos, otorgamientos de contratos de mutuo. En tratándose de corredores públicos, pues la realización de avalúos, constitución de personas morales mercantiles, constitución, modificación de cesión de derechos o de fideicomisos, celebración de contratos mercantiles de mutuo, bueno, de entre otros, y por supuesto la recepción de donativos y la prestación de comercio exterior. Aquí hablamos en materia de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, máquinas para juegos, apuestas, equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, joyas, relojes, obras de arte, materiales incluso de resistencia de balística. Y esto tiene que ver con quién, pues con los agentes aduanales, que son los que van a reportar. Y finalmente la constitución de derechos personales de uso goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a 1.605 veces el salario mínimo de la Ciudad de México. Y también el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales. Aquí pues tienen que ver las monedas electrónicas, las criptomonedas, y ya hay una ley fintech, pero consideraremos que esta ley todavía no acaba de fraguar y todavía no acaba de cumplir con este objetivo. Y bueno, pues así es como vimos algunos aspectos generales sobre la legalidad o no de los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera para efecto de el bloqueo de las cuentas bancarias. Muchas gracias por el favor de su atención. Recuerden que nos encuentran en nuestra página de internet www.lopezvilla.com, en nuestro muro, en nuestras redes sociales, en nuestro muro de Facebook como Juan Raúl López Villa, en Twitter y en Spotify, que ya pueden buscar Acciones Fiscales, que es el programa a nombre de su servidor Juan Raúl López Villa, y también en nuestro nuevo canal de YouTube, que es Juan Raúl López Villa, en donde damos un tema fiscal en tan solo 10 minutos. Muchas gracias por el favor de su atención. Quedo a sus órdenes y que tengan una excelente semana y por favor cuídense mucho de esta pandemia. Gracias y muy buenas tardes.
Te esperamos en la siguiente emisión para continuar haciendo lo fiscal entendible para ti. Esto fue Análisis Fiscal.